Bienvenidos al módulo número 2 de la asignatura Grupo y Liderazgo. Mi nombre es Álvaro Ortiz, ya nos hemos visto. Y bueno, los voy a invitar a participar en el desarrollo de este nuevo módulo, que como ustedes ya saben, es poder pensar básicamente algunos de los lineamientos y las propuestas que vamos a hacer y los contenidos que tenemos aquí. Para empezar vamos a revisar los objetivos específicos de este módulo y de alguna manera hacia dónde vamos con ello y qué esperamos que ustedes adquieran al finalizar. Reconocer los actos lingüísticos y sus características es un módulo en donde ya vamos a hacer hincapié en uno de los espacios que charlamos en el módulo número 1, que era el del lenguaje. Bueno, aquí vamos a ver los actos lingüísticos y qué características tienen, identificar los elementos claves que hay en la escucha, porque también la escucha es uno de los elementos lingüísticos indispensables, vamos a ver por qué. Reconocer la importancia de la conversación en la organización emergente, porque vamos a pensar los actos lingüísticos, la escucha como clave de la matriz y la conversación que nos lleva a pensar en los grupos, liderazgo y las organizaciones, y en este caso vamos a empezar a hacer una propuesta sobre la organización emergente. Identificar las características conversacionales del nuevo líder. Ya vamos a empezar a rozar la temática del liderazgo y qué tendrá que ver ser un líder con las conversaciones. Hablamos en el módulo 1 que las conversaciones o el lenguaje nos definía también como tales. Adquirir herramientas teóricas y técnicas para el diseño de conversaciones efectivas. Y esto también vamos a tratar de puntualizar en algunos elementos que ustedes tienen desarrollados en el marco del SAM. Vamos a ver el esquema conceptual de este módulo y cómo lo hemos ido ordenando. Para empezar, les decía, el eje central tiene que ver con el lenguaje. Vamos a pensar en el lenguaje del observador. La temática del observador fue algo que fue eje central en el primer módulo. Pero vamos a ver cómo este lenguaje a su vez se separa en tres grandes elementos: la escucha, el habla y los silencios. No vamos a hacer mucho hincapié en la temática del silencio, pero es un tema álgido y profundo, en el que algún momento yo les sugeriría vayan a profundizar. Pero en principio vamos a detenernos en dos. El habla, vamos a pensar como la escucha, vamos a pensarla como la escucha en realidad es activa versus la noción clásica acerca de una escucha pasiva. Y la vamos a interpretar como la matriz básica de nuestras conversaciones. El habla, vamos a ver qué modalidades hay, la proposición, indagación, y después los actos lingüísticos básicos, como otro de los elementos, en donde vamos a distinguir en dos grandes grupos: declaraciones y afirmaciones, y dentro de las declaraciones, los juicios, peticiones, ofertas y promesas, como tres de los grandes elementos que van a constituir y a construir esto que denominamos las conversaciones. Y ya vamos a ver también por qué esto de las conversaciones pasa a ser un eje central en la propuesta de la asignatura y para pensar a los grupos y a los líderes desde este lugar de la ontología del lenguaje y la temática de las conversaciones como eje central. Las conversaciones, a su vez, vamos a pensar en qué tipos de conversaciones hay. Vamos a distinguir algunas para posibles acciones, para coordinar acciones, de juicios, para posibles conversaciones. Hay alguna que también es para construir vínculos. Vamos a pensar en cómo se diseñan, teniendo en cuenta desde un enfoque único, el enfoque único o enfoque múltiple. Y a su vez, ¿qué tendrá que ver esto de las conversaciones en la empresa emergente y en el management emergente? Lo que nos lleva ya a un espacio más organizacional de reflexión, en donde los grupos y los liderazgos están. Muy bien, este es nuestro esquema. Ahora vamos a empezar con el desarrollo. Decíamos ya en el primer módulo algo que era clave, y es la noción del lenguaje como generativo. Esto es un lenguaje que hace, que genera cosas hacia afuera. Yo en aquel momento les había hablado de un árbol y les decía, bueno, cada uno va a hablar y va a imaginarse de su propio árbol. Y va a hablar, porque va a hablar consigo mismo. Porque cuando uno dice árbol, el otro automáticamente va a una conversación que es interna y personal acerca del tópico que uno puede proponer. Entonces, por eso decimos que el lenguaje es acción. El lenguaje puede describir el mundo y también puede generar una nueva realidad. Esto quiere decir que tiene dos grandes cualidades. Yo puedo decir lo que veo, pero también puedo hacer algo por sobre lo que veo. Y esa es la cualidad distintiva que trae la propuesta. El poder hacer a través del lenguaje algo. Y vamos a ver cómo algunos de estos elementos han hecho a través del lenguaje
hitos importantes en la historia, incluso en la historia de la humanidad. Cuando hablamos, actuamos sin importar en qué idioma hablemos. El lenguaje es acción. Y de ahí partimos. Y digo esto porque después vamos a pensar en las conversaciones y cómo las conversaciones son acción. Decíamos que hay tres grandes elementos, ¿no? Y son los actos lingüísticos. Hablamos de afirmaciones, declaraciones, y por otro lado vamos a entender un proceso que se llama coordinación de acciones, y que esto ya tiene que ver exclusivamente o fundamentalmente, desde lo que vamos a proponer aquí, con las organizaciones, aunque coordinar acciones la estamos coordinando todo el tiempo, en casa, con amigos, con familia y demás. ¿Qué son las afirmaciones? La primera pregunta. Las afirmaciones son los hechos. Es aquello sobre lo cual es muy probable que no vamos a disentir. Y en este sentido, las descripciones de nuestras percepciones son claves. Entonces ustedes pueden decir, yo estoy viendo al profesor Álvaro Ortiz que está haciendo un desarrollo de una clase. Ok, creo que todos podemos acordar en que eso es así. El tema es cuando uno dice sí, porque está haciendo un desarrollo de una clase, pero no se le entiende cuando habla. Y ahí podemos empezar a disentir, porque algunos van a entender y otros posiblemente no. Bueno, cuando uno entra a ese terreno, ya salimos del terreno de la afirmación, salimos del terreno del hecho. Porque empezamos a disentir. Si entiendo o no entiendo, si habla o no habla, bien o no, o más o menos, es otro punto. Pero que estoy ahí y que ustedes me están mirando y que posiblemente me están escuchando, eso seguramente muy pocos podrán negarlo. A no ser que tenga algún limitante. Y si alguien es no vidente, posiblemente no me está mirando y no podrá ver que alguien está dando una clase. Pero decíamos hace un rato, los limitantes biológicos, los del cuerpo, son claves, son condicionantes ocultos del observador, o visibles del observador. Después tenemos las declaraciones. Acá hay algunas declaraciones que son claves y son fundamentales. Sí. Y yo cuando pienso en la declaración, sí, yo me acuerdo de una gran declaración. Y que capaz que algunos de ustedes le hicieron, y capaz que algunos de ustedes no le hicieron, y quienes no le hicieron, piénsenlo. Tiene que ver con el casarse. Y sí, cuando uno se casó, dijo, sí, acepto. Y cuando uno dijo esas palabras, automáticamente el mundo a mi alrededor se transformó. Yo me transformé. Mi pareja se transformó. Pasé de una vida de soltero a una vida de casado y con otro. O con otros, cuando vienen los hijos. Entonces esto, que parece como una palabra, en realidad genera otra cosa. Esa declaración genera otro mundo. Cuando uno declara la guerra, cuando los países declaran la guerra, también están declarando otro mundo. Y es, te voy a hacer la guerra por tal cosa. Eso implica gente que se muere. Imagínense la transformación. Gente que se muere. Territorios que cambian. Recursos que desaparecen. Recursos que aparecen. Todo eso sucede ante una declaración. Imagínense si el lenguaje no es generativo entonces. Entonces decir sí o decir no, por supuesto. Gracias. O reconocer, no sé. Y puedo aprender. Y por ende puedo transformarme. O perdón. O te amo. Serán como algunas declaraciones que hacen y producen en el otro algo. O en los otros o en el entorno producen algo. Dentro de esto que hablamos de declaraciones también aparecen los juicios. Yo recién les decía que el profe Álvaro está dando la clase y lo escucho o lo veo. Eso puede llegar a ser algo en lo cual todos acordemos. Ahora bien, si está buena, no está buena, si es mala o no, o no, eso es algo en lo que disentimos. O podríamos disentir. Ahí aparecen los juicios. Que son al fin y al cabo opiniones, ¿no? Estas declaraciones tienen una cualidad. Todas generan un mundo distinto. O generan y tienen la capacidad de generar un mundo nuevo. Y esto es lo interesante de las declaraciones y lo poderoso de estas declaraciones cuando hablamos del discurso y del lenguaje. Y la coordinación de acciones también nos lleva a pensar en otro tipo de también declaraciones. Son promesas. Dentro de las promesas, las ofertas o los pedidos, los reclamos también. Estas son generadoras de organizaciones. En el punto eje o en el eje central de las organizaciones o de los sistemas están las promesas. Ya vamos a ver cómo esto de la coordinación de acciones, y lo vamos a ver más adelante, tiene mucho que ver con cómo hacemos empresa en la actualidad. Sobre estas declaraciones yo quiero hacer particular hincapié en la temática de los juicios. ¿Por qué? Porque estos juicios son los que generan nuevas realidades también. Dijimos, las declaraciones en general. Y los juicios son muy interesantes porque algunos hablan de prejuicios cuando hablamos de juicio. Nosotros vamos a llamar juicios a secas. Pero el juicio
en general no está hablando del otro. El juicio en general habla de mí mismo. Dijimos, el lenguaje habla de mí. Porque cuando yo les digo árbol, no estoy hablando del árbol del paraíso que vos tenés en la puerta. Estoy hablando de mi algarrobo que tengo en la puerta. Entonces siempre la noción de árbol o la noción que uno establece tiene algo que ver conmigo. Incluso hay algo que en psicología se analiza mucho, tiene que ver con las proyecciones. Y cuando uno proyecta, en realidad está diciendo, ¿por qué este tipo no es buen tipo? Normalmente nosotros en el marco de la psicología decimos, bueno, ¿y qué es lo que te hace tanto ruido del que no es buen tipo? Porque en realidad, cuando uno proyecta cosas propias que las pone afuera. Entonces habrá algo de uno que casi posiblemente nos enoje y que uno se lo pone al que está afuera. Porque cuando está afuera es más fácil de, si se quiere, manejar y controlar y hasta de tolerar. Entonces los juicios hablan de nosotros, eso es indudable. Los juicios no son ni más ni menos que opiniones positivas o negativas, pueden ser fundados o infundados, pero son eso, son juicios y no paran de ser eso. El juicio se referencia a quien lo emite y no a lo emitido. Entonces yo digo este es un chanta por tal y tal cosa, o yo digo este no hace bien las cosas por tal y tal otra, yo diría, ¿cuál es el estándar desde el cual yo emito ese juicio? Porque ya ese estándar es mío, no es del otro. Bien, entonces los juicios son un espacio en donde hay que necesariamente aclarar. ¿Qué hacen? Al fin y al cabo también estos juicios crean mundos. ¿Para qué? Y para darle sentido a este mundo, darle sentido a lo que vivo, darle sentido a lo que percibo. Y esa es la necesidad también de emitir declaraciones y juicios. Porque tengo que entender lo que ahí sucede. Tengo que poder discriminar lo que ahí sucede. Tengo que poder también defenderme, porque a la hora de proyectar también es un mecanismo de defensa. Y es defenderme de mí mismo, de lo que no me gusta de mí. Ahí es donde decimos que los juicios nos dan sentido. Y por eso la importancia, la radical importancia de poder leer a estos juicios. Está mucho más profundizado en el texto y seguramente ustedes podrán ir a él también. Pero hagan hincapié particularmente en este tema. Decimos que el lenguaje tiene un rol activo y dijimos que la escucha es activa, a diferencia de lo que concebimos tradicionalmente por escucha, en donde decimos que la escucha es pasiva. Alguien creía, y eso siempre pensamos, de que escuchar implica cruzarse de brazos, mirar al otro y nada más. El tema es que yo les diría, ¿pasa eso? Deténganse a pensar en cada uno de ustedes cuando están escuchando. ¿Solamente están escuchando y tienen la mente en blanco? ¿O las palabras que ustedes escuchan empiezan a generar una conversación que va hacia adentro? ¿O empieza a evocar imágenes como cuando yo dije árbol? Entonces, la escucha pasa a ser activa y pasa a tener un rol predominante. Porque también la escucha es la que me permite, de alguna manera, darle entidad al otro, a que el otro aparezca acá. Algunos principios para pensar esto. Es el principal criterio para evaluar la calidad de toda relación, personal o laboral. Y en este sentido yo te preguntaré, dime cómo escuchas, o te diré, dime cómo escuchas, y te diré qué tan buenas relaciones tienes. Porque la escucha es la que permite que el otro se aproxime, la que permite que el otro se ponga en juego. Y que el otro también me escuche, permite que yo me ponga en juego. Ahora vamos a ver qué pasa cuando predomina o no alguna de estas cosas, ¿no? Competencia clave en nuestra capacidad de aprendizaje. Y sí, porque si uno ahí no puede aprender, difícilmente puede transformarse. Una vez me pasó de tener una alumna que teníamos una conferencia, una persona muy renombrada en determinada área del conocimiento, y yo le digo, bueno, ¿vas a ir? Y ella me responde rápidamente, no, ¿para qué voy a ir si yo eso que viene a dar, yo ya lo vi? Fíjense qué loco, porque en realidad no poder detenerme primero a reconocer que yo no sé, que hay algo que no sé. Reconocer a otro que tiene cosas que sabe que seguramente me van a aportar y me van a hacer ser un ser humano diferente. Impedían que esta persona aprenda. Por eso digo, hablan de nuestra capacidad de aprendizaje, el sentarme a escuchar al otro. Como cuando uno escucha al abuelo, ¿no? Y a la sabiduría de estos abuelos. Factor determinante del desempeño de los equipos, sea en familia, sea de trabajo. Y sí, porque la relación entre los equipos y los grupos es clave, el poder escucharnos entre nosotros para que el otro me aporte aprendizaje, pero yo necesito reconocer que puedo aprender y yo a su vez aportarle al otro.
Actualmente el requisito esencial de una gestión efectiva y los líderes, hoy en día, uno de los requisitos es el saber escuchar o es una competencia a desarrollar. Y la competencia central en el desempeño de los trabajadores del conocimiento, hoy predominantes o preponderantes. Ya vamos a ahondar en esto de los trabajadores del conocimiento cuando veamos esto que denominamos y que ya hemos hablado un par de veces, empresa emergente. Ahí volvemos. Bien, recién estábamos hablando también hablábamos de la escucha, de la característica activa de la escucha. Y vamos a seguir pensando un poquito más en esto, ¿no? Es una herramienta con la que construimos nuestras relaciones interpersonales. Y sí, porque recién decíamos, es la forma o el criterio para evaluar la calidad de relaciones que nosotros tenemos. La capacidad de poder escuchar al otro implica la capacidad de poder relacionarme con el otro, de conocer al otro y de saber qué del otro puede aportarme y viceversa. Hablamos en general para ser escuchados. Y es raro que alguien quiera hablar para hablar. Aunque existe, sí, seguramente, y seguramente algunos de ustedes se habrán topado con algunos de estos sujetos en donde solamente hablan porque tienen ganas de hablar, y son esos que predomina el habla, y podría haber alguien al frente o no, o buscan un interlocutor para que los escuche, pero uno percibe que en realidad el otro tiene ganas de hablar solamente y no ser escuchado. Pero en general hablamos porque queremos ser escuchados, porque tenemos algo para decir. Es raro que nos pongamos a hablar solos contra una pared o con el espejo. Aunque quién sabe, ¿no? A alguno quizá le pasó. Escuchar implica dos acciones: percibir e interpretar. Y en este sentido nunca escuchamos lo mismo. Y por eso la necesidad de chequear la escucha. Y por eso la necesidad de entenderla como activa. ¿Por qué? Porque yo puedo decir una cosa, y esto en las organizaciones pasa mucho, en donde yo digo, bueno, sí, porque mi jefe me dijo que yo tengo que hacer esto, y de repente el jefe le dijo, no, yo sí, pero cuando yo te dije que tenías que hacer eso, yo no decía que ya, decía que eso podía esperar y que por ende tenías que, la otra opción era antes. Fíjense, parece que el jefe dijo una cosa, yo interpreté que eso era urgente, y como era urgente, dejé de hacer lo otro, y resulta que lo otro era primordial y no esto. Uno podría decir, pero el jefe no lo aclaró. Sí, pero yo también podría decir, ¿y ustedes preguntaron? ¿O esa persona preguntó? Porque también hay algo, ¿no? Es doble. Hablamos de escucha y de habla. Siempre escuchamos desde nuestra historia personal. Esto es, escuchamos del observador que somos. Escuchamos desde nuestros juicios. Porque cuando yo no hice inmediatamente lo que el jefe me dijo, seguramente yo tengo un juicio que hace a mi historia que digo, cada vez que alguien que tiene autoridad me dice que hay que hacer algo, yo lo tengo que hacer ya. Y posiblemente algún juicio de ese tipo esté funcionando, lo cual me hace accionar y me hace tener determinados resultados. Pero si el resultado es contrastando con el jefe, que después no se necesitaba eso urgente y era lo anterior, hubo algún problema con los resultados. Esto en las organizaciones pasa todo el tiempo y en las familias, ¿le suena? Cada individuo interpreta lo dicho por otro a su manera. Nosotros tenemos un dicho que dice, cada uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Y muchas veces es así. Por eso la necesidad de chequear lo que el otro está escuchando con lo que yo estoy diciendo. Siempre, de todas maneras, va a haber una brecha entre el orador y el oyente. Y esto lo tenemos que reconocer, porque el otro siempre va a interpretar desde su historia, que es diferente a la nuestra. Yo les decía, aprender a escuchar efectivamente implica tres cosas. Verificar escucha, por un lado, compartir inquietudes e indagar. Digo verificar escucha y es, bueno, cuando yo digo, ¿ustedes entienden esto o qué entienden? Entonces indago, ¿qué entienden cuando yo digo lo que digo? Pero también tiene que ver con poder compartir inquietudes, porque esto es, yo voy a hablar desde determinado lugar y estoy hablando de lo que son los grupos y los liderazgos, pero desde un lugar que se llama la ontología del lenguaje que tiene que ver, y es una definición como tal, tiene que ver con el ser y tiene que ver con un ser en el lenguaje que es activo. Y ahí nosotros empezamos a compartir. Si no, seguramente esto va a ser no vamos a entender nada de lo que estos tipos, puntualmente me está planteando acá al frente. ¿Cómo indagamos? Y acá hay tres elementos claves. Pasado, desde dónde habla esta persona.
y es qué observador es esta persona, cuáles son sus experiencias o desde dónde está pensando lo que está pensando. Porque no es lo mismo que se lo diga a mi jefe que se lo diga a mi compañero de trabajo, al margen de que también ocupan determinados lugares en la organización. El presente, cuáles son las acciones que involucran en lo que esta persona está diciendo, reconocer que lo que dice implica accionar y cuáles son esas acciones. Y el futuro, cuáles son las consecuencias de esas acciones y qué posibilidades se abren o cierran con lo que esta persona nos está planteando. Y son como un elemento que uno lo empieza a hacer casi en automático a la hora de la indagación. Y hay una cosa clave, ¿no? Soy responsable de que el otro me escuche. Cómo digo lo que digo y en qué momento digo lo que digo es clave. Entonces yo también podría quedarme y decir, lo que pasa es que nadie me escucha. Y yo también le podría decir, bueno, ¿y cómo están hablando? ¿Cómo comparten inquietudes con los otros? ¿Cómo indagan con los otros? ¿Cómo verifican con los otros? Porque en una de esas, algo de lo que nosotros hacemos o no hacemos está aportando para ese resultado que es a mí nadie me escucha. Para pensar, ¿no? Sobre el habla, porque decíamos, bueno, hablamos de la escucha, y a la escucha le damos el papel predominante. Vamos a la otra variable, y es el habla. Hablar es actuar, ya lo dijimos. Las palabras hacen cosas, crean mundos cuando son estas declaraciones, o los describen, pero generan, el lenguaje es generativo. Entonces el hablar es actuar. Es necesario reconocer para esto que la palabra es transformadora, que debemos preguntarnos por las diferentes acciones que ejecutamos al hablar. Y sí, porque cuando uno habla y dice te amo, en el otro van a pasar determinadas cosas. Pero si uno habla y el otro le dice te odio, seguramente van a pasar otras cosas. Y ahí es donde hablamos que la palabra transforma y producen cosas en el resto. Si uno dice inútil y está en el trabajo, si el jefe trata a los trabajadores de inútiles, también que produce ahí, ¿no? Hay dos grandes modalidades de habla: proponer y el indagar. De lo que se busca a través de la escucha y el habla es que se produzca un equilibrio entre ambos. Por supuesto, no que sea pura habla y poca escucha, o pura escucha y poca habla. Entonces tenemos dos, la proposición y la indagación, como son dos elementos claves en las conversaciones. Proponer, hablo para ser escuchado, hablar desde nuestra inquietud, dando a conocer las formas en cómo observamos la situación y las acciones que consideramos más adecuadas ante algo que nos sucede. Entonces la proposición es eso. Es como decir, mira, yo pienso que esto se podría hacer así, por tal y tal razón, y me parece más oportuno en función de los resultados que podríamos obtener. Pero también aparece la indagación, ¿y vos qué pensás? Porque ahí hablo para escuchar, y en todo caso digo, bueno, ¿y vos cómo lo harías? Porque ¿harías de otra forma esto que yo estoy planteando? Hablar para que el otro revele sus inquietudes, de conocer su forma de observar la situación y los cursos de acción que considera adecuados. Entonces, entre la proposición y el habla se espera un equilibrio. Y ahora vemos un ejemplo cuando no se produce un equilibrio. Uno podría decir, ¿no? Cuando hay mucha proposición, o sea, alguien que habla mucho, y hay una baja indagación, poca escucha. Entonces ahí vemos cómo se nos grafica esto. En general, cuando hay alguien que habla mucho y escucha poco, y hay otro que escucha mucho y habla poco, lo que nos tenemos como resultados posibles de esa relación y de ese vínculo es que suele haber muchas explicaciones o suele haber imposición. ¿Esto qué quiere decir? Y que si yo soy el jefe, lo que le voy a decir casi siempre a las personas que van a depender de mí es lo que tienen que hacer. Y lo tienen que hacer porque es así, porque es así, porque es así, o porque lo digo yo. Y punto, se acabó. Y el otro va a escuchar y va a obedecer. ¿Sí? También puede ser que esto se plantee en términos, en la misma relación, el jefe dice, tienen que hacer esto, y el otro dice, bueno, lo hice y me salió así, 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 así. Entonces pasamos a tener como una suerte de relación de reportes. Yo digo lo que hice y cómo lo hice, y vos me decís lo que hay que hacer. Punto. Pero de relación o vínculo entre estos dos, de escucha activa entre ambos, no se produjo. Entonces, ¿cómo ir hacia el equilibrio? Y esa es la idea, porque en una situación de equilibrio se produce aprendizaje. Yo aprendo de mi jefe y mi jefe aprende de mí. Pero ambos tenemos que reconocer que no sabemos y que también sabemos. Y esa es la parte difícil en las organizaciones. Pero vamos a volver, porque en el módulo 3 y 4 vamos a profundizar precisamente en estos dos temas, que hacen organizaciones, líderes y grupos, por supuesto.
Para diseñar conversaciones tenemos que contemplar distintas cosas. Para empezar, en relación al espacio, ¿no? Porque las conversaciones pueden ser de dos grandes tipos, públicas o privadas. Las conversaciones privadas son las que en este momento están pasando en la cabeza de cada uno de ustedes. Y uno por ahí podría estar pensando, qué pesada la clase y este tipo que no para de hablar y de repente mirá la pavada que dice. Ajá. O uno podría estar pensando en, qué lindo que está el día para irme a la pileta en vez de estar escuchando un SAM. ¿Pero qué dijo en el SAM? ¿Qué dijo el profesor? Esas son nuestras conversaciones privadas, que a veces suelen ser más fuertes que la conversación pública, que la conversación pública es la que voy teniendo con otro, es la que se va produciendo. Acá necesariamente no hay una conversación necesariamente pública. ¿Por qué? Porque no estamos conversando. Yo estoy hablando. Y es pura habla, si se quiere esto. Pero también del otro lado, yo sé que hay escucha. Y que hay conversaciones privadas. Entonces, estamos teniendo a dos niveles una suerte de conversación. Que va a ser pública en términos de unidireccional, por este canal, pero tendremos otro donde podremos conversar así, y privada en la cabeza de cada uno de ustedes. Y después hay distintos tipos de conversaciones que nosotros podemos tener y abordar a la hora de tener una determinada situación o problema. Conversación de juicios y explicaciones, esa es una posibilidad. Que en general son conversaciones complicadas, porque cuando yo tengo un juicio de que vos no haces bien las cosas, en las empresas pasa mucho cuando tienen que hacer una devolución de feedback ante una evaluación. Y uno tiene que fundamentar, pero el otro se va a intentar defender porque va a creer que va a ser agredido a la hora que uno le diga que no está haciendo bien las cosas. Entonces, conversaciones interesantes, profundas, pero con mucho cuidado. En el texto están desglosadas. Conversación para la coordinación de acciones, de la conversación que tenemos con otros para hacer cosas claves en la organización o para la construcción de organizaciones. Conversación para posibles acciones, y yo les dije hace un rato, y esto es cuando yo no sé algo, no sé hacer algo, le pregunto a alguien cómo hacer. O sea, le pregunto y converso para reconocer nuevas acciones. Conversar para posibles conversaciones. Y a veces la conversación que hace falta es, yo con mi viejo no me hablo, o hablamos muy poco. Y a veces alguna vez alguien me preguntó y me dice, bueno, ¿pero qué hago en ese caso? Y yo le dije, bueno, hablen de eso. ¿Cómo hablen de eso? Sí, hablen de cómo conversan. O hablen de que no conversan. O hablen de la conversación que no están teniendo. Y en una de esas, ese sea el tema para abrir las posibles conversaciones. Y conversar para la construcción de relaciones. Y acá, el clásico, yo les diría que es estar en un boliche, de repente uno mira a una chica y dice, vamos, ¿cómo no me voy a animar? Le tengo que por lo menos invitar a tomar algo. Ahí iniciamos una conversación para crear una relación. Por lo menos de esa noche, ¿no? Por supuesto, chica o chico, ¿no? Para quien quiera. Para diseñar conversaciones también implica aprender determinadas cosas. Construir flujos conversacionales, esto es que fluya la conversación con otros, que la conversación fluya naturalmente. Soltar conversaciones que no sirven, y si yo me veo muy enredado en algo, procurar soltar e ir por otro lado y probar otro tipo de conversación. Incluir conversaciones que no existen, entonces, por ejemplo, hablar de la conversación con mi papá que no tengo con él, o sea, hablar de la conversación con él. Cerrar conversaciones abiertas, y a veces hay conversaciones que son redundantes, y de repente necesitan cerrar su ciclo, y empecemos una nueva. O abrir conversaciones cerradas, porque hay un tema que no quedó tan bien, y aparecen como una suerte de pasada de factura. Hay algo que quedó pendiente. Definitivamente hay que abrir una conversación que no se cerró, y hay que abordarla, para cerrarla. Conversar significa girar juntos, versar con otros. Requiere de la competencia de escuchar para la conectividad, que es la base de toda conversación efectiva. Y respecto de la noción de conectividad, ya vamos a volver, porque es clave para pensar en la coordinación de acciones y en los equipos y los grupos de trabajo dentro de las empresas. Decíamos, la coordinación de acciones implica dos grandes cosas, promesas y peticiones. Promesas, peticiones y ofertas, perdón. Tres cosas. Las promesas están constituidas por peticiones y ofertas. Las promesas se constituyen como un ingrediente, un acto lingüístico que permite coordinar acciones con otros. Y si yo te digo, yo voy a hacer esto, estoy prometiéndote, de alguna manera, que yo voy a tener eso en determinado tiempo y forma. Si es que acordé determinado tiempo y forma. Por lo pronto, si no, yo dije, bueno, yo lo hago. Eso quiere decir que yo me comprometí a hacerlo. Eso es una promesa. Es un comprometido a ejecutar una acción. Yo puedo decir la semana que viene pago, o no voy a hacer esto nunca más, etcétera, ¿no?
En general, cuando uno se compromete con el otro, permite que el otro haga planes en relación a eso, en relación a lo que declaramos, porque cuando yo prometí, declaré hacer esto. Si yo incumplo mi promesa en sucesivas ocasiones, lo más probable es que suceda es que ya las personas a las cuales yo les incumplí difícilmente puedan volver a confiar. O difícilmente puedan confiar. Vamos a volver a la temática de la confianza, porque eso también es clave en el interior de construcción de grupos y equipos de alto desempeño y de las nuevas organizaciones. Por eso vamos a volver a este tema, pero les digo, reténganlo porque vamos a volver más adelante. Decimos, las promesas implican ofertar y pedir, o pedir, declarar una declaración de aceptación del otro, condiciones de cumplimiento, esto es, bueno, yo te pido que vos hagas este informe. Ok, el otro me tiene que decir que sí, y después entramos, tenemos que decir, bueno, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde tiene que estar esto? Todo esto es lo que nosotros llamamos el ciclo de la promesa, al cual vamos a volver. Por eso no me voy a detener mucho en este punto. Ahora bien, sobre las conversaciones y el nuevo management, vamos a tirar algunos hilos nada más. Las empresas son concebidas de esta propuesta como una red de conversaciones. Dado que conversamos y cerramos o abrimos negocios, fusionamos organizaciones o dividimos las mismas. Esto se produce todo en las conversaciones. Gestionamos nuestro capital humano, levantando inquietudes de nuestros clientes, indagando con infinidad de métodos, proponemos, ofertamos, a través todo de las conversaciones. Son las competencias comunicativas de una empresa las que determinan el acto éxito o el fracaso de las mismas. Y esto también respecto de la calidad de conversaciones que yo puedo establecer. Y alguna vez yo les daba como ejemplo en algunas clases sobre empresas familiares y decía, las empresas familiares o las empresas en general nacen de una primera conversación. Sea alguien que está en un Arcor y dice, vamos a hacer una fábrica de golosinas en Arroyito y termina siendo Arcor. O vaya a ser otra empresa, quizás más chica, quizás que está en el barrio, quizás el kiosco del barrio. Que alguien dijo, yo quiero mantener a mi familia y veo que una opción es meterme ahí a hacerme un emprendimiento propio, chiquito, aunque sea, para vender al barrio, y sea el almacén o sea el kiosco. También se creó en una conversación. Así como se los creó en las conversaciones, también se los mantiene. Y esa es la importancia que tienen para nosotros las conversaciones al interior de las organizaciones. Y vamos a volver constantemente a este punto. Como siempre, les recomiendo que vayan al material, indaguen en el material, se cuestionen en el material y hagan todas las preguntas que crean necesarias. Porque es un material muy rico y muy profundo. Y también posiblemente necesiten pedir para coordinar acciones con nosotros los docentes a través de las conversaciones que podamos tener, entre las vías que podamos tener, sean digitales o no digitales. Nos vemos pronto en el módulo número 3.